Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 33. Al-Ahzab, la coalición. Período de Medina. El título de este sura proviene de las referencias en los versículos 9-27 a la guerra de la coalición, que tuvo lugar en el año 5 de la Égira. El tono de estas referencias, y en especial del versículo 20, indica que esta parte del sura fue revelada inmediatamente después de la contienda, hacia finales del año 5 de la Égira. Los versículos 37-40, que se ocupan del matrimonio del profeta con Zainab bin Yas, fueron revelados en ese mismo año, probablemente algunos meses antes. Lo mismo puede decirse de los versículos 4-5, que evidentemente contienen una alusión indirecta al hijo adoptivo del profeta, Zaid ibn Haritha. Por otra parte, los versículos 28, 29 y 52 no pudieron haber sido revelados antes del año 7 de la Égira, y hasta podrían pertenecer a un periodo posterior. No existen pruebas claras sobre la fecha del resto de este sura, si bien algunas autoridades, por ejemplo Suyuti, sostienen que gran parte de él, si no casi todo, fue revelado después del sura 3, la casa de Imran, y antes del sura 4, las mujeres, lo que lo sitúa hacia finales del año 3 de la Égira o comienzos del 4. En resumen, puede afirmarse con certeza que el sura fue revelado en pequeñas secciones entre el final del primer tercio del período de Medina y la mitad del último tercio. Esto, unido al hecho de que una porción considerable de él se ocupa de la historia personal del profeta, de su relación con sus compañeros, en particular con su familia, y de ciertas normas de conducta que conciernen solo, explícita y específicamente a sus esposas, explica la compleja estructura de este sura y la diversidad en sus modos de expresión. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Oh profeta, sé consciente de Dios y no cedas ante los que niegan la verdad ni ante los hipócritas, pues Dios es en verdad omnisciente, sabio. Y sigue únicamente lo que te llega por medio de la revelación de tu sustentador. Nota. Literalmente, lo que te he revelado de tu sustentador, indicando que Él es la fuente de toda revelación. Corán. Pues Dios es plenamente consciente de todo lo que hacéis los hombres. Y pon tu confianza solo en Dios, pues nadie es tan digno de confianza como Dios. Dios no ha dotado a ningún hombre de dos corazones en un cuerpo. Nota. Literalmente en su interior. Esto enlaza, en primer lugar, con el pasaje anterior, dando a entender que el hombre no puede ser realmente consciente de Dios y al mismo tiempo ceder a las opiniones de los que niegan la verdad y de los hipócritas. Razi. Aparte de eso, sin embargo, la frase establece un vínculo conceptual con lo que viene a continuación, en donde se afirma que es contrario a las leyes divinas de la naturaleza, y por tanto irracional y moralmente inadmisible atribuir a una misma persona
dos papeles incompatibles dentro de la estructura de las relaciones humanas. Zamakhshari. Corán. Y así como no ha hecho que esas esposas vuestras, a las que habéis declarado tan lícitas para vosotros como los cuerpos de vuestras madres, sean realmente vuestras madres. Nota. Esto se refiere a la costumbre de los árabes denominada zihar, en la cual el marido divorciaba a su esposa diciendo simplemente: eres para mí en adelante tan ilícita como la espalda de mi madre. Una expresión en la que el término zar, espalda, es una metonimia por el cuerpo. En la sociedad árabe pagana, esta forma de divorcio era considerada definitiva e irrevocable. Pero la mujer así divorciada no podía volver a casarse y debía permanecer bajo la tutela de su exmarido. Como resulta evidente por los primeros 4 versículos del Sura 58, Al-Mujadala, revelado algo antes que el presente Sura, esta cruel costumbre pagana había sido abolida ya cuando fue revelado este versículo, y se menciona solo como ilustración del aserto posterior de que las expresiones figuradas, literalmente, palabras vuestras, de vuestras bocas, no coinciden necesariamente con la realidad de las relaciones humanas. Corán. Así también no ha hecho que vuestros hijos adoptivos sean realmente hijos vuestros. Nota. En sentido de parentesco carnal. De ahí que las restricciones matrimoniales que afectan a los hijos reales, y también por implicación obvia a las hijas, no se apliquen a los hijos adoptivos. Esta declaración es de gran relevancia con respecto a los posteriores versículos 37. Corán. Estos son solo expresiones figuradas de vuestras bocas, mientras que Dios expresa la verdad absoluta. Nota. Al establecer la relación biológica entre padre e hijo como distinta de todas las relaciones sociales establecidas por el hombre como marido y mujer o padrastro e hijo adoptivo, debe tenerse presente, acerca de esto, que el Corán emplea a menudo la metáfora de que Dios hable o se exprese para indicar su actividad creadora. Corán. Y solo Él puede mostraros el camino recto. En cuanto a vuestros hijos adoptivos, llamadles por el nombre de sus verdaderos padres. Esto es más equitativo ante Dios. Y si no sabéis quiénes eran sus padres, llamadles hermanos vuestros en la fe y amigos vuestros. Nota. Dejad claro que se trata de una relación adoptiva y no deis la impresión de que son vuestros verdaderos hijos, salvaguardando así su verdadera identidad. Corán. Sin embargo, no importa si erráis a este respecto. Nota. Equivocándoos al atribuir parentesco a alguien o llamándole cariñosamente hijo mío o hija mía. Corán, sino solo la intención en vuestros corazones, pues Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. El profeta tiene mayor derecho sobre los creyentes que ellos sobre sí mismos, por ser como un padre para ellos, y sus esposas son sus madres. Nota. Al enlazar así con la anterior mención de los parentescos voluntarios y optativos, a diferencia de los carnales, este versículo apunta a la más alta manifestación de una relación optativa espiritual, la del profeta inspirado por Dios y la persona que elige libremente seguirle. Ha sido transmitido que el profeta dijo:
ninguno de vosotros cree realmente hasta que yo soy para él más querido que su padre, su hijo y la humanidad entera. Bukhari y Muslim, tomado de Anás, y existen varias versiones casi idénticas en otras colecciones. Los compañeros, sin excepción, consideraban al profeta como el padre espiritual de su comunidad. Algunos de ellos, por ejemplo, Ibn Masud, citado por Zamakhshari, o Ubay ibn Ka'b, Ibn Abbas y Muawiyah, citados por Ibn Kathir, añadían al recitar este versículo, a modo de explicación, por ser como un padre para ellos, y muchos de los tabi'in, entre ellos Mujahid, Qatada, Ikrima y Al-Hasan, hacían lo mismo. De ahí mi interpolación de esta frase entre corchetes. No obstante, véase también el versículo 40 de este sura. En cuanto a la posición de las esposas del profeta como madres de los creyentes, esta emana en primer lugar del hecho de haber compartido la vida del enviado de Dios en su aspecto más íntimo. Por ello no podían volver a casarse después de su muerte, ya que todos los creyentes eran espiritualmente hijos suyos. Corán. Y quienes están de este modo ligados entre sí, tienen mayor derecho unos sobre otros, conforme al decreto de Dios, que el que existía aún entre los creyentes de Yatrib y los que habían emigrado allí por Dios. Nota. Este pasaje hace hincapié en la relación especial, aún más profunda, entre todo verdadero creyente y el enviado de Dios. Corán. No obstante, debéis obrar con suma bondad también hacia vuestros demás amigos. Nota. Con todos los demás creyentes, como a menudo subraya el Corán, y en particular 875. En otras palabras, el exaltado amor del creyente por el profeta no debe cegarle al hecho de que todos los creyentes son hermanos. 49.10. El término maruf, extremadamente complejo, y que he traducido en este contexto por suma bondad, puede definirse como un acto o actitud cuya bondad resulta evidente a la razón. Raghib. Corán. Esto también está escrito en el decreto de Dios. Y he ahí que aceptamos un compromiso solemne de todos los profetas. Nota. Este pasaje parentético enlaza con los anteriores versículos 1-3 y está relacionado con el compromiso, deber sagrado, de todo profeta a transmitir el mensaje de Dios al hombre, actuando como portador de buenas nuevas y advertidor. Corán. De ti, oh Muhammad, y también de Noé, Abraham y Jesús, hijo de María, pues de todos ellos aceptamos un compromiso oneroso, para que al final de los tiempos pregunte él a esos hombres veraces sobre qué respuesta recibió en la tierra su veracidad. Nota. 5.109 y más especialmente 7.6. Ciertamente habremos de exigir responsabilidades a todos aquellos a los que se envió un mensaje divino, y ciertamente exigiremos responsabilidades a los propios mensajeros. Corán. Y para los que niegan la verdad, ha preparado él un castigo doloroso. Oh vosotros que habéis llegado a creer, recordad las bendiciones que Dios os concedió cuando os atacaron ejércitos enemigos y desatamos contra ellos un temporal de viento y ejércitos celestiales que no podíais ver. Nota. Este pasaje, versículos 9-27, se refiere a la guerra de la coalición, Al-Ahzab,
conocida también como la Guerra del Foso, Al-Handak, que tuvo lugar en el año 5 de la Égira. Varias de las tribus árabes más poderosas, instigadas por la tribu judía de Banu Nadir, que había sido expulsada de Yatrib, Medina, después de haber roto su tratado con los musulmanes, formaron una coalición para acabar de una vez por todas con la amenaza que el Islam representaba para sus creencias y muchas de las costumbres de la Arabia pagana. En el mes de Sawal del año quinto de la Égira, una fuerza de más de 12.000 hombres, formada por los Quraysh y sus aliados, Banu Kinana, Banu Asad y los habitantes de la franja costera Tijama, así como la gran tribu Naidí de Gatafán y sus aliados, los Hawazin o Banu Amir y Banu Sulaim, convergió sobre Medina. Avisado de sus movimientos, el profeta ordenó excavar un foso profundo alrededor de la ciudad, una medida defensiva desconocida en la Arabia preislámica, y detuvo con ello el ataque de la coalición. Surgió entonces, sin embargo, otro peligro para los musulmanes, los Banu Qurayza, una tribu judía que vivía en los alrededores de Medina y que hasta entonces había sido aliada de los musulmanes. Rompió el tratado de alianza y se unió abiertamente a la coalición. Sin embargo, durante el asedio, que se prolongó varias semanas, todos los intentos del enemigo por cruzar el foso, defendido por un número muy inferior y peor armado de musulmanes, fueron rechazados con muchas bajas entre los atacantes. Las discrepancias, nacidas de la desconfianza mutua, fueron minando gradualmente la tan celebrada alianza entre las tribus judías y las tribus árabes paganas. En el mes de Dulqa'da, su frustración se desbordó al verse azotados durante varios días por un temporal de viento gélido que hizo insoportable la vida hasta para los guerreros más avezados. Y así se levantó finalmente el asedio y la coalición se dispersó, poniendo fin con ello al último intento de los paganos de destruir al profeta y a su comunidad. Corán. Sin embargo, Dios vio todo lo que hicisteis. Recordad lo que sentisteis cuando os atacaban por arriba y por abajo. Nota. El destacamento de Gatafán intentó tomar por asalto la zanja desde la parte oriental, más alta, de la llanura de Medina, mientras los Quraysh lanzaban su ataque desde la parte baja, la occidental, Zamakhshari, siguiendo las vías por las que habían llegado originalmente hasta Medina. Los Gatafán, venidos de la altiplanicie, Naid, y los Quraysh de las zonas bajas de la costa, Tijama. Corán. Y cuando se os desorbitaban los ojos y los corazones os llegaban a la garganta, y cuando pasaban por vuestras mentes los más encontrados pensamientos acerca de Dios. Nota. Literalmente, cuando pensasteis toda clase de pensamientos acerca de Dios, si Él os auxiliaría, os daría victoria a vuestros enemigos. Corán. Pues en ese lugar y ocasión fueron puestos a prueba los creyentes y sacudidos con una violenta conmoción. Y recordad lo que ocurrió cuando los hipócritas y aquellos de corazón enfermo. Nota. Esta frase denota aquí, obviamente, a los débiles de la fe entre los creyentes. Corán. Dijeron entre ellos: lo que Dios y su enviado nos prometieron no son más que engaños. Nota. Esto es una referencia a la visión profética de Muhammad mientras excavaba el foso, de la futura conquista por parte de los musulmanes, de toda la península arábiga y también de los imperios persa y bizantino.
Varias tradiciones auténticas dan testimonio de que el profeta anunció en aquel momento esa visión. Corán. Y cuando algunos de ellos dijeron: «Oh gentes de Yatrib, no podréis contener al enemigo aquí». Nota: fuera de la ciudad, defendiendo el foso. Corán. Volveos a vuestras casas. Y entonces un grupo de ellos pidió autorización al profeta, diciendo: «Ciertamente nuestras casas se encuentran expuestas a un ataque». Pero no es que estuvieran expuestas, lo que querían era huir. Si su ciudad hubiera sido tomada por asalto... Nota: literalmente, si se hubiera irrumpido sobre ellos. Corán. Y sus enemigos les hubieran pedido que apostataran, los hipócritas lo hubieran hecho sin mucha tardanza. Nota: literalmente, y no se hubieran demorado en ello sino un poco tiempo. Corán. Aunque antes de eso hubieran prometido ante Dios que nunca volverían la espalda a su mensaje. Y sin duda de una promesa a Dios hay que responder. Di: tanto si huís de la muerte natural o de caer muertos en combates, la huida no servirá de nada, pues de cualquier forma... Nota: literalmente, pues entonces o en tal caso, y dan, que aquí significa sea como fuere. Corán. No os está permitido disfrutar sino por poco tiempo. Di: ¿quién podría guardaros de Dios si fuera voluntad suya causaros daño o fuera voluntad suya mostraros misericordia? Pues ¿no saben que aparte de Dios no pueden encontrar quien les proteja ni nadie que les preste auxilio? Dios ciertamente conoce bien a esos de vosotros que apartan a otros de la lucha por su causa, y también a esos que dicen a sus hermanos: venid a nuestro lado y enfrentaos al enemigo, mientras que ellos mismos apenas si entran en combate, escatimando su ayuda. Pero luego, si acecha un peligro, ves que te miran buscando ayuda, oh profeta, desorbitados sus ojos de terror, como quien está en trance de muerte. Pero tan pronto como han pasado el peligro, os atacan con sus afiladas lenguas, escatimándoos todo cuanto es bueno. Esos tales no han conocido jamás la fe, y por eso Dios hará vanas todas sus obras. Y eso, en verdad, es fácil para Dios. Creen que el ejército de la coalición no se ha retirado realmente. Nota: sino que regresarán para reanudar el asedio. Corán. Y si el ejército de la coalición regresara, esos hipócritas preferían estar en el desierto con los beduinos pidiendo noticias vuestras, oh creyentes desde lejos. Y de encontrarse entre vosotros, harían solo como que luchaban a vuestro lado. Nota: literalmente, no lucharían sino un poco. Corán. Verdaderamente, en el enviado de Dios, tenéis un buen ejemplo para todo aquel que tiene puesta su esperanza con anhelo y temor en Dios y en el último día, y que recuerda mucho a Dios. Nota: este versículo y el pasaje siguiente enlaza con los anteriores versículos 9-11, y en especial con el versículo 11. En ese lugar y ocasión fueron puestos a prueba los creyentes y sacudidos con una violenta conmoción, lo que resume, por así decirlo, sus experiencias durante los días y semanas críticos de la guerra del foso.
aunque dirigido en primera instancia a esos primeros defensores de Medina, a los que se exhortaba a imitar la fe, el coraje y la determinación del profeta. El alcance y validez de este versículo son intemporales y es por tanto aplicable a cualquier situación y condición. Dado que el verbo rayawá, así como las formas nominales raiv, rayuf y rayá, derivadas de él, denotan tanto anhelo como temor, he traducido yaryu en consecuencia. Corán. Y así, cuando los creyentes vieron a los ejércitos de la coalición avanzando hacia ellos, dijeron: esto es lo que Dios y su enviado nos han prometido. Y Dios y su enviado han dicho la verdad. Nota: esto parecen alusiones a 29.2, que puede haber sido una de las últimas revelaciones de Meca, y también a 255 y 214, versículos del primer sura del período de Medina. Corán. Y esto no hizo sino aumentar su fe y su sumisión a Dios. Entre los creyentes hay hombres que han sido siempre fieles a su compromiso con Dios. Nota: se dice que este versículo se refiere específicamente a algunos de los compañeros del profeta que se comprometieron solemnemente en el tiempo de las primeras campañas a luchar hasta la muerte al lado del profeta, Zamakhshari. En sentido general, se refiere a todas aquellas empresas que exigen un sacrificio supremo por la causa de Dios. Corán. Algunos de ellos lo han cumplido ya con su muerte, y otros esperan aún su cumplimiento, sin haber cambiado su resolución en lo más mínimo. Pruebas así son impuestas al hombre, para que Dios recompense a los veraces por haber sido fieles a su palabra y castigue a los hipócritas. Si es esa su voluntad, o si se arrepienten, acepte su arrepentimiento. Nota: 6.12. Dios que se ha prescrito a sí mismo la ley de la misericordia. Corán. Pues ciertamente Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Así, a pesar de toda su furia, Dios repelió a los que estaban empeñados en negar la verdad. Nota: los paganos, miembros de la coalición. Sus aliados judíos son mencionados por separado en el versículo siguiente. Corán. Sin que consiguieran bien alguno, ya que Dios se bastó solo para proteger a los creyentes en la batalla, pues Dios es en verdad fortísimo, todopoderoso, e hizo bajar de sus fortalezas a los seguidores de una revelación anterior que habían ayudado a los agresores. Nota: literalmente a ellos, a las tribus aliadas contra Muhammad y su comunidad. Los seguidores de una revelación anterior, al-Kitab, a que se hace referencia aquí, eran los judíos de Banu Qurayza, que a pesar de ser monoteístas, traicionaron a los musulmanes e hicieron causa común con los paganos de la coalición. Después de la desbandada de estos, los Banu Qurayza, preveyendo la venganza de la comunidad a la que habían traicionado, se retiraron a sus fortalezas en los alrededores de Medina. Después de un sitio que se prolongó 25 días, se rindieron a los musulmanes con todas sus posesiones. Corán. E infundió terror en sus corazones. Algunos los matasteis, y a otros los hicisteis prisioneros, y os hizo herederos de sus tierras, sus casas y sus bienes, y os prometió tierras en las que jamás habíais puesto el pie. Nota:
tierras que los musulmanes conquistarían y en las que se asentarían en el futuro. Esta oración, con su alusión a épocas aún más posteras por venir, establece un vínculo entre este pasaje y el siguiente. Corán. Pues en verdad, Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Oh profeta, di a tus esposas, si deseáis solo esta vida y sus atractivos, venid pues, que os complaceré y os dejaré ir con delicadeza. Nota. Cuando este versículo fue revelado, los musulmanes habían conquistado la rica región agrícola de Yaibar y la comunidad se había hecho más próspera. Pero aunque la vida de la mayoría de los miembros fuera ahora más confortable, tal comodidad no se veía reflejada en la casa del profeta, el cual solo se permitía, a sí mismo y a su familia, como hizo siempre, el mínimo necesario para llevar una existencia extremadamente sencilla. Dado el cambio de circunstancias, era sólo de esperar que sus esposas desearan parte de los lujos que otras mujeres musulmanas podían disfrutar ahora. Pero la aceptación por parte de Muhammad de esa exigencia habría chocado con el principio, observado por él durante toda su vida, de que el nivel de vida del enviado de Dios y de su familia no debía exceder al de los creyentes más pobres. Corán. Pero si deseáis a Dios y a su enviado, y con ello el bien de la vida en el más allá, entonces sabed que ciertamente para las que de vosotras hagan el bien, ha preparado Dios una magnífica recompensa. Nota. Cuando inmediatamente después de su revelación, el profeta recitó estos dos versículos a sus esposas, todas ellas rechazaron categóricamente cualquier idea de separación y declararon haber elegido a Dios y a su enviado y el bien del más allá, como recogen varias recopilaciones de hadith, entre ellas Bukhari y Muslim. Algunos de los primeros sabios musulmanes, por ejemplo Qatada y Al-Hasan, citados por Tabari, sostenían que la posterior revelación del versículo 52 de este sura representaba, por así decirlo, la recompensa de Dios por esta actitud. Corán. Oh esposas del profeta, quien de vosotras fuese culpable de conducta inmoral manifiesta. Nota. Según Zamakhshari, en su comentario a este versículo, este término abarca todo lo que podría describirse como pecado grave, kabira. Corán. Su castigo sería el doble del de otros pecadores en el más allá. Y eso, en verdad, es fácil para Dios. Pero quien de vosotras obedezca fielmente a Dios y a su enviado y obre con rectitud, le daremos su recompensa 2 veces. Pues habremos preparado para ella una espléndida provisión en la otra vida. Oh esposas del profeta, vosotras no sois como ninguna de las demás mujeres, si os mantenéis realmente conscientes de Dios. Nota. Y por ende, consciente de vuestra posición especial como cónyuges del enviado de Dios y madres de los creyentes. Corán. Así pues, no seáis tan complacientes en vuestra conversación, que quien tenga enfermedad en el corazón pueda concebir deseo por vosotras, sino hablad con comedimiento, y permaneced discretamente en vuestras casas, y no os acicaléis como solían hacer en tiempos del paganismo ignorante. Nota. El término Yahiliyah denota el periodo de ignorancia moral de un pueblo o civilización entre la desaparición de una enseñanza profética y la llegada de otra, y más concretamente aquí,
el período de paganismo de los árabes antes del advenimiento de Muhammad. Aparte de estas connotaciones históricas, este término describe un estado general de ignorancia o inconsciencia moral, en cualquier época o entorno social. Corán. Y sed constantes en la oración, dad el impuesto de purificación, y obedeced a Dios y a su enviado. Pues Dios solo quiere apartar de todos vosotros, oh gente de la casa del profeta, cualquier inmundicia y purificaros hasta una pureza perfecta. Y tened presente lo que se recita en vuestras casas de los mensajes de Dios y su sabiduría. Pues ciertamente Dios es inescrutable en su sabiduría, consciente de todo. En verdad, para todos los hombres y mujeres que se han sometido a Dios, los creyentes y las creyentes, los hombres y mujeres realmente devotos, los hombres y mujeres fieles a su palabra, los hombres y mujeres pacientes en la adversidad, los hombres y mujeres humildes ante Dios, los hombres y mujeres que dan limosna, los abstinentes y las abstinentes. Nota. El término Saim, traducido comúnmente por el que ayuna, tiene aquí su sentido primario de quien se abstiene de algo o se niega de algo. 19:26, donde el nombre Saún denota un voto de silencio. Corán. Los hombres y mujeres que guardan su castidad. Nota. Literalmente, los hombres que guardan sus partes privadas y las mujeres que las guardan. Corán. Y los hombres y mujeres que recuerdan mucho a Dios. Para todos ellos ha preparado Dios perdón de los pecados y una magnífica recompensa. Y si Dios y su enviado han decidido un asunto. Nota. Cuando una ley específica haya sido formulada como tal en el Corán o en un precepto promulgado por el profeta. Corán. No cabe que un creyente o una creyente reclamen para sí libertad de elección en lo que a ellos concierne. Nota. Literalmente, tener elección en un asunto, min amrihim. Permitir que su actitud o conducta se rijan no por la ley en cuestión, sino por sus intereses y predilecciones personales. Corán. Pues quien así se rebela contra Dios y su enviado, está claramente extraviado. Y he ahí. Nota. Con este versículo, el discurso retoma el problema de las relaciones optativas mencionadas en los versículos 4. Varios años antes de que Muhammad fuera llamado la profecía, su esposa Jadilla le regaló un esclavo joven, Zaid ibn Haritha, descendiente de la tribu norteña de los Banu Kalb, que había sido capturado durante una de las numerosas guerras tribales y luego vendido en Meca como esclavo. Nada más tomar posesión de él, Muhammad lo manumitió y poco después lo adoptó como hijo. Y Zaid, a su vez, fue de los primeros en convertirse al Islam. Años más tarde, movido por el deseo de destruir el ancestral prejuicio de los árabes en contra del matrimonio de un esclavo o liberto con una mujer libre, el profeta persuadió a Zaid para que se casara con su prima, Zainab bin Yas, la cual había estado enamorada de Muhammad desde niña, sin que éste lo supiera. Ella, por deferencia a la autoridad del profeta, consintió con grandes reservas a esta proposición de matrimonio.
Como asimismo Zaid no estaba interesado en esta alianza por estar ya felizmente casado con una ex esclava, Ayman, madre de su hijo Usama, no fue una sorpresa que su matrimonio no hiciese felices ni a Zainab ni a Zaid. En varias ocasiones, este último esclavo estuvo a punto de divorciar a su nueva esposa, la cual, por su parte, no guardaba en secreto su desagrado por Zaid, pero siempre fueron persuadidos por el profeta para que perseveraran en la paciencia y no se separaran. Al final, sin embargo, la unión se hizo insostenible y Zaid divorció a Zainab en el año 5 de la Égira. Poco después, el profeta se casó con ella, a fin de compensar lo que consideraba responsabilidad moral suya por su infelicidad pasada. Corán. Oh Muhammad, ¿qué dijiste a aquel a quien Dios había favorecido y a quien tú habías favorecido? Nota. Zaid ibn Haritha, a quien Dios había hecho uno de los primeros creyentes y a quien el profeta había adoptado como hijo. Corán. Conserva a tu esposa y sé consciente de Dios. Y ocultabas dentro de ti algo que Dios iba a sacar a la luz. Nota. A saber, que el matrimonio de Zaid y Zainab, apadrinado por el propio Muhammad, y en el que tanto había insistido, era un fracaso total, y solo podía acabar en divorcio. Corán. Por miedo a lo que la gente pudiera pensar, cuando era Dios solo a quien debías haber temido. Nota. Literalmente, mientras que Dios era más digno, Hak, de que le temieras. Aludiendo a esta reprimenda divina, que refuta por sí misma el alegato de que el Corán fuera compuesto por Muhammad, se ha transmitido de forma fidedigna que Aisha dijo: si el enviado de Dios se hubiera sentido inclinado a suprimir algo que le hubiera sido transmitido, sin duda habría suprimido este versículo. Bukhari y Muslim. Corán. Pero entonces, cuando Zaid dio por concluida su unión con ella... Nota. Literalmente, su necesidad de o su derecho a ella, divorciándola. Zamakhshari. Corán. Te la dimos por esposa, para que en el futuro los creyentes se vieran libres de reproche por casarse con las esposas de sus hijos adoptivos, cuando éstos den por concluida su unión con ellas. Nota. Así, aparte del deseo del profeta de compensar la infelicidad de Zainab, el propósito divino al hacer que se casara con la ex esposa de su hijo adoptivo, subrayado en la frase «te la dimos por esposa», era mostrar que, contrariamente a lo que los árabes paganos creían, una relación adoptiva no conlleva ninguna de las restricciones matrimoniales derivadas de una auténtica relación paterno-filial biológica. Corán. Y así se hizo la voluntad de Dios. Por tanto, el profeta está libre de reproche por haber hecho lo que Dios ordenó para él. Nota. Su matrimonio con Zainab, cuyo propósito era ejemplificar un punto de la ley y también satisfacer lo que el profeta consideraba como un deber moral suyo. Corán. De hecho, ese fue el proceder de Dios con los que le precedieron. Nota. Los profetas que precedieron a Muhammad, en todos los cuales, como en él, los deseos personales coincidían con su disposición a someterse por entero a Dios.
una disposición de espíritu innata y armoniosa que es característica de los elegidos de Dios y que, como declara la siguiente oración parentética, es su destino absoluto. Qadar Makdur. Corán. Y recuerda que la voluntad de Dios es siempre destino absoluto. Y ese será siempre su proceder con los que transmiten los mensajes de Dios al mundo y que le temen. Y no temen a nadie excepto a Dios. Pues nadie lleva cuenta de las acciones del hombre tan bien como Dios. Y sabed, oh creyentes, que Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres. Nota. Es el padre espiritual de toda la comunidad, y no de una persona o personas en particular, refutando así, de pasada, la idea errónea de que el ser descendiente biológico de un profeta confiere por sí mismo algún tipo de mérito a tales personas. Corán, sino el enviado de Dios y el sello de todos los profetas. Nota. El último de los profetas, igual que el sello Hatán, señala el final de un documento. Aparte de esto, el término Hatán es también sinónimo de Gitán, el fin o conclusión de algo, de lo que se deduce que el mensaje revelado a través de Muhammad, el Corán, debe considerarse como la culminación y el fin de toda la revelación profética. Corán. Y Dios tiene en verdad pleno conocimiento de todo. Oh vosotros que habéis llegado a creer, recordad a Dios con un recuerdo frecuente y proclamad su infinita gloria de la mañana a la noche. Nota. Literalmente, mañana y tarde, en todo momento. Corán. Él es quien os otorga sus bendiciones y sus ángeles las reiteran para sacaros de las tinieblas a la luz. Y en verdad, Él es para los creyentes un dispensador de gracia. El día en que le encuentren, serán recibidos con el saludo, paz, y Él les habrá preparado una espléndida recompensa. En cuanto a ti, oh profeta, ciertamente te hemos enviado como testigo de la verdad, como portador de buenas nuevas y como advertidor, y como alguien que llama a los hombres a Dios con su venia. Nota. Por mandato suyo, Tabari. Corán. Y un faro luminoso. Y anuncia a los creyentes la buena nueva de que recibirán de Dios abundante favor. Y no cedas ante los caprichos de los que niegan la verdad y de los hipócritas. E ignora sus palabras ofensivas. Nota. O también, pero aún así, abstente de herirles. Según se entiende a Dajún como ofensas causadas por ellos o a ellos. Corán. Y pon tu confianza en Dios, pues nadie es tan digno de confianza como Dios. Oh vosotros que habéis llegado a creer, si habiéndoos casados con mujeres creyentes, las divorciáis antes de haberlas tocado, no tenéis por qué esperar, ni calcular un periodo de espera para ellas. Nota. Literalmente, no tenéis en absoluto un periodo de espera para ellas que debáis calcular, que ambos debáis considerar como obligatorio. Al no existir posibilidad de embarazo por no haberse consumado el matrimonio, está además el periodo de espera de la mujer y carece de sentido tanto para ella como para su exmarido.
Corán. Así pues, proveedlas ya de lo necesario y dejadlas ir con delicadeza. Nota. Este precepto relativo a ciertos problemas maritales que afectan a los creyentes en general constituye una introducción, por así decirlo, a la reanudación, en el versículo siguiente, del discurso sobre las leyes maritales de aplicación exclusiva al profeta. Enlaza, por lo tanto, con el pasaje que comienza con las palabras: «Oh esposas del profeta, vosotras no sois como ninguna de las demás mujeres», versículo 32, y también con la referencia posterior a su matrimonio con Zainab, versículo 37. Corán. Oh profeta, hemos hecho lícitas para ti tus esposas, a las que has dado sus dotes. Nota. El término air es sinónimo en este contexto de fárida, en su significado específico de dote, mar. Corán. Así como las que tu diestra posee, procedentes del botín de guerra que Dios te ha concedido. Nota. Como ha sido señalado en varios lugares, el Islam no aprueba ninguna forma de concubinato y prohíbe categóricamente las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, a menos que estén casados legalmente el uno con el otro. A este respecto, la única diferencia que existe entre una mujer libre y una esclava es que mientras que la primera debe recibir una dote de su marido, no existe tal obligación para el hombre que se case con su esclava legítima, literalmente, la que posee su diestra, o sea, una mujer que es parte del botín capturado en una guerra santa, yihad, en defensa de la fe o de la libertad. Pues en tal caso, la libertad que la novia recibe por el acto mismo del matrimonio se considera equivalente a una dote. Corán. Y hemos hecho lícitas para ti las hijas de tus tíos y tías paternos, y las hijas de tus tíos y tías maternos, que hayan emigrado contigo a Yatrib. Nota. Esta fue otra restricción, además de no poder divorciar a ninguna de sus esposas, impuesta al profeta en cuestión de matrimonio, mientras que los demás musulmanes podían casarse con cualquiera de sus primos, paternos o maternos. El profeta solo podía casarse con aquellas que hubieran demostrado su fuerte y temprana adhesión al Islam, acompañándole en su égira de Meca a Medina. En opinión de Bagawi, basada obviamente en un uso árabe ancestral, el término hijas de tus hijos y tías paternos comprende en este contexto no sólo a los primos reales, sino en general a todas las mujeres de la tribu de Quraysh, a la que pertenecía el padre de Muhammad, y el término hijas de tus tíos y tías maternos comprende a todas las mujeres de la tribu de su madre, los Banu Zurá. Corán. Y cualquier mujer que libremente se ofrezca al profeta y con la que el profeta quiera casarse. Nota. La oración dice literalmente: si se ofreciera a sí misma como regalo. In wahabat nafsaha, al profeta. La mayoría de los comentaristas clásicos entienden esto como sin exigir o esperar una dote, mar, que para el común de los musulmanes es un aspecto esencial del contrato matrimonial. Corán. Está solo como privilegio tuyo, no de los demás creyentes, pues ya hemos hecho saber lo que hemos prescrito para ellos acerca de sus esposas
y de las que posean sus diestras. Nota. Esta frase parentética se refiere a las leyes generales relativas al matrimonio, y en particular a las relativas a la cuestión de la dote. Corán. Y para que no te veas abrumado por una ansiedad excesiva, pues Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Sabe que puedes postergar de ellas a la que quieras por un tiempo y puedes acoger a la que quieras. Y que si deseas alguna a la que hayas apartado por un tiempo, no incurrirás en falta por ello. Nota. Esto deja claro que el profeta no tenía que observar una rotación estricta en sus obligaciones conyugales hacia sus esposas. Si bien él, movido por un sentimiento innato de la justicia, trató siempre de preservar en ellas un sentimiento de igualdad absoluta. Corán. Esto contribuirá a que se alegren sus ojos cuando te vean. Nota. Por la certeza íntima de que cuando acudía a una de ellas, lo hacía por un impulso de verdadero afecto y no por un sentimiento de obligación marital. Corán. Y a que no estén tristes cuando se vean postergadas. Y a que todas ellas estén complacidas con lo que les des, pues solo Dios conoce lo que hay en vuestros corazones, y Dios es en verdad omnisciente, benigno. Nota. Según un hadith de Aisha, recogido en el Musnad de Inambal, el profeta solía dividir sus atenciones por igual entre sus esposas, y luego oraba diciendo: Oh Dios, hago cuanto está en mi poder. No me reproches, pues, por fracasar en algo que está en tu poder, no en el mío. Aludiendo a su corazón y a que amara más a algunas de sus esposas que a otras. Corán. En adelante no te será lícita ninguna otra mujer. Nota. Algunos comentaristas, por ejemplo Tabari, dan por sentado que esta restricción se refiere a las 4 categorías de mujeres enumeradas en el anterior versículo 50. Sin embargo, parece mucho más probable que se trate de una prohibición de que el profeta se casara con otras mujeres, además de aquellas con las que ya estaba casado. Bagawi, Zamakhshari. Algunas de las más antiguas y eminentes autoridades en el Corán, como Ibn Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatada, Ibn Zaid, citados todos por Ibn Kathir, o Al-Hasan al-Basri, citado por Tabari, asocian esta prohibición de nuevos matrimonios con la elección entre los atractivos de la vida terrenal y el bien del más allá que fue presentada a las esposas del profeta, y se apoya para ello en los versículos 28 y 29, y con la opción decidida de éstas por Dios y su enviado. Todas estas autoridades describen la revelación del versículo 52 y la garantía que quería transmitir a las esposas del profeta como una recompensa de Dios en esta vida por su fe y fidelidad. Dado que resulta inconcebible que el profeta hubiera ignorado el mandamiento categórico, en adelante no te será lícita ninguna otra mujer, el pasaje en cuestión no pudo haber sido revelado antes del año 7 de la Égira, o sea, el año en que tuvieron lugar la conquista de Jaibar y el matrimonio del profeta con Safía, su última esposa. En consecuencia, los versículos 28-29, con los que, como hemos visto, está estrechamente conectado el versículo 52, deben haber sido revelados en ese periodo posterior, y no, como piensan algunos comentaristas,
en el año 5 de la Égira, en el tiempo del matrimonio del profeta con Zainab. Corán, ni podrás sustituir a una de ellas por otra esposa. Nota: divorciar a una de ellas a fin de tomar a otra en su lugar, con el acento prohibitivo en la sustitución, divorcio, de cualquiera de sus esposas. Corán, aunque te agrade mucho su belleza, no será lícita para ti ninguna fuera de las que ya tienes. Nota: en mi opinión, la expresión ma malaka yaminuka, literalmente lo que tu diestra posee o ha llegado a adquirir, tiene aquí igual significado que en 4.24, a saber, las que son legítimamente tuyas por matrimonio. Por consiguiente, este versículo debe entenderse como una limitación de los matrimonios del profeta a los que ya había contraído. Corán. Y Dios observa todo constantemente. Oh, vosotros que habéis llegado a creer, no entréis en la casa del profeta a menos que os autorice a ello. Y cuando seáis invitados a una comida, no debéis acudir temprano y esperar a que sea preparada. Pero cuando seáis invitados, entrad en el momento justo. Y cuando hayáis comido, retiraos y no os quedéis por mero afán de conversar. Esto, ciertamente, ofendería al profeta, pero le daría vergüenza por vosotros hacéroslo saber. Sin embargo, Dios no se avergüenza de enseñaros lo que es correcto. Nota: este pasaje, que enlaza con la referencia a la misión del profeta en los versículos 45-48, quiere destacar su eminente posición entre sus contemporáneos. Pero como ocurre a menudo con las alusiones coránicas a situaciones y sucesos históricos, el principio ético que aquí se enuncia no está restringido a una época o entorno particulares. Al exhortar a los compañeros del profeta a venerar su persona, el Corán recuerda a todos los creyentes de todas las épocas su elevado rango. Aparte de esto, les enseña ciertas normas de conducta que son importantes para la vida de la comunidad. Normas que, por insignificantes que pudieran parecer a primera vista, tienen gran valor psicológico para una sociedad que debe regirse por un auténtico sentimiento de hermandad, consideración recíproca y respeto a la inviolabilidad de la personalidad e intimidad de los demás. Corán. Y en cuanto a las esposas del profeta, si tenéis que pedirles algo que necesitéis, hacedlo desde detrás de una cortina. Nota: el término hijab denota cualquier cosa que se interpone entre otras dos o que oculta, cubre o protege a una de la otra. Según el contexto, puede traducirse por barrera, obstáculo, tabique, mampara, cortina, velo, etc. Tanto en el sentido concreto de estas palabras como en el abstracto. La prohibición de acceder a las esposas del profeta, salvo desde detrás de una cortina o tabique, puede ser tomada literalmente, como hacían la mayoría de los compañeros del profeta, o metafóricamente, indicando así la excepcional reverencia debida a estas madres de los creyentes. Corán. Esto contribuirá a la pureza de vuestros corazones y de los suyos. Además, no debéis causar ofensa alguna al enviado de Dios, ni casaros jamás con sus viudas, una vez desaparecido él. Nota: literalmente,
casaros con sus esposas después de él. Corán. Eso ante Dios sería, ciertamente, una atrocidad. Tanto si hacéis algo públicamente o en secreto. Recordad que, ciertamente, Dios tiene pleno conocimiento de todo. Sin embargo, no incurren en falta. Nota. Las esposas del profeta, enlazando con el matrimonio en el anterior versículo 53, de dirigirse a ellas desde detrás de una cortina. Corán. Si departen libremente con sus padres, sus hijos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos o de sus hermanas, sus mujeres o los esclavos que posean sus diestras. Pero siempre, oh esposas del profeta. Nota. Esta interpolación se deriva del uso del femenino en el imperativo plural itaquiná, que viene a continuación. Corán. Sed conscientes de Dios, pues ciertamente Dios es testigo de todo. En verdad, Dios y sus ángeles bendicen al profeta. Así pues, oh vosotros que habéis llegado a creer, bendecidle y someteos a su guía con un sometimiento total. En verdad, a quienes a sabiendas ofenden a Dios y a su enviado, Dios los rechazará. Nota. En árabe clásico, el término la-na es más o menos sinónimo de ib'ad, alejamiento o destierro. Por tanto, el la-na de Dios denota que Él aleja al pecador de todo cuanto es bueno, o lo excluye de su gracia. Por consiguiente, el término mal'ún en el posterior versículo 61 significa alguien que ha sido privado de la gracia de Dios. Corán. En esta vida y en la otra, y preparará para ellos un castigo humillante. Y quienes injurien a los creyentes y a las creyentes sin haberlo esto merecidos, se harán sin duda culpables de calumnia y con ello de un pecado manifiesto. Oh profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las demás mujeres creyentes que deben cubrirse con sus vestiduras externas cuando estén en público. Esto ayudará a que sean reconocidas como mujeres decentes y no sean importunadas. Pero aún así, Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Nota. La formulación específica y limitada en el tiempo de este versículo, evidente por la referencia a las esposas e hijas del profeta, así como la vaguedad deliberada de la recomendación a las mujeres de que deben cubrirse con sus vestiduras externas, min yala bibihina, cuando estén en público, pone de manifiesto que este versículo no tenía carácter de mandamiento, hukm, en el sentido general e intemporal del término, sino que debía ser, más bien, una norma moral a observar en función del marco cambiante de la época y del entorno social. Esta conclusión se ve confirmada por la referencia final a la indulgencia y la gracia de Dios. Corán. Así es. Sí. Nota. Con este pasaje el discurso retorna al tema mencionado en el versículo 1 y tratado con mayor profundidad en los versículos 9-27, a saber, la oposición a la que tuvieron que enfrentarse el profeta y sus seguidores en sus primeros años en Yatrib, que en aquel tiempo era ya conocida como Madinat an-Nabi, la ciudad del profeta. Corán.
los hipócritas y aquellos en cuyos corazones hay enfermedad, y los que difundiendo falsos rumores provocan disturbios. Nota. Así explica Zamakhshari el término al-murjifun en este contexto. Corán. En la ciudad del profeta no cejan en su actividad hostil. Te daremos poder sobre ellos, oh Muhammad, y entonces no serán vecinos tuyos en esta ciudad, sino por poco tiempo. Nota. Habrá guerra abierta entre tú y ellos. Se acabará con su expulsión de Medina, una predicción que se cumpliría con el paso del tiempo. Corán. Privados de la gracia de Dios, serán capturados allí donde se dé con ellos y masacrados. Nota. Literalmente, matados con gran matanza. Corán. Este ha sido el proceder de Dios con los que pecaron de igual manera y ya han desaparecido. Y no hallarás cambio alguno en el proceder de Dios. Nota. 35, 42, 44. Y en particular el último párrafo del versículo 43. Corán. La gente te preguntará acerca de la última hora. Di, solo Dios tiene conocimiento de ella. Pero que tú sepas, puede que la última hora esté próxima. Nota. Óigase 7, 187. Corán. En verdad, Dios ha rechazado a quienes niegan la verdad y ha preparado para ellos un fuego abrasador, en el que permanecerán más allá del cómputo del tiempo. No hallarán quien les proteja, ni nadie que les auxilie. El día en que sus rostros sean zarandeados en el fuego. Nota. Como en varios otros lugares del Corán, el rostro, por ser la parte más noble y expresiva del ser humano, representa aquí la totalidad de la personalidad del hombre, y el que sea zarandeado en el fuego simboliza la aniquilación de la voluntad del pecador hasta reducirle a una pasividad total. Corán. Exclamarán: ojalá hubiéramos obedecido a Dios y hubiéramos obedecido al enviado. Y dirán: oh sustentador nuestro, obedecimos a nuestros jefes y a nuestros grandes hombres, y fueron ellos quienes nos extraviaron del camino recto. Oh sustentador nuestro, imponles doble castigo, y destiérralos por completo de tu gracia. Nota. Literalmente, rechazarles, y lanjun, con un gran rechazo de tu gracia. Corán. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no seáis como aquellos hijos de Israel que ofendieron a Moisés, y recordad que Dios le declaró inocente de lo que alegaban contra él o le exigían. Nota. Esto es una alusión a los infundios lanzados contra Moisés por algunos de sus seguidores y que se mencionan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Números 12, 1-13. Y también a las exigencias blasfemas que se mencionan en el Corán. Por ejemplo, oh Moisés, no hemos de creer en ti hasta que veamos a Dios cara a cara. 2.55. O id tú y tu sustentador y combatid juntos. 5.24. Aquí se establece un paralelo entre estos ejemplos y las acusaciones, citadas a menudo,
de que Muhammad había inventado el Corán para luego atribuirlo falsamente a Dios, de que era un loco, etc. Así como las exigencias frívolas de que demostrara que era de verdad un profeta obrando un milagro, o bien, como se recuerda de nuevo en el versículo 63 de este sura, que predijera la fecha de la última hora. Corán, pues gozaba de gran eminencia ante Dios. Oh vosotros que habéis llegado a creer, sed conscientes de Dios y hablad siempre con voluntad de manifestar solo lo que es justo y verdadero. Nota. La expresión Qaul Sadid significa, literalmente, palabras certeras, que son verdaderas, pertinentes y preciosas. En el único otro caso en que se emplea esta expresión en el Corán, al final de 4.9, puede traducirse adecuadamente por hablar de forma correcta. En este caso, sin embargo, se refiere a hablar de otros de una forma carente de significados ocultos, insinuaciones o sospechas frívolas, y que no se proponga sino la verdad. Corán. Entonces Él hará virtuosas vuestras acciones y perdonará vuestros pecados. Y sabed que quien obedece a Dios y a su enviado ha logrado ya un magnífico triunfo. En verdad, ofrecimos la encomienda de la razón y la abolición a los cielos, a la tierra y a las montañas. Nota. Los comentaristas clásicos ofrecen todo tipo de explicaciones complejas del término amaná, encomienda, empleado en esta parábola, pero las más convincentes son la razón o el intelecto y la facultad de la abolición, la capacidad de elegir entre dos o más líneas de acción o formas de conducta posibles, y por consiguiente, entre el bien y el mal. Corán. Pero rehusaron cargar con ella por temor. Pero el hombre la aceptó. Nota. Y luego fracasó en el desempeño de la responsabilidad moral derivada de haber sido dotado de raciocinio y de un albedrío relativamente libre. Zamakhshari. Esto, obviamente, es válido para la raza humana en sí, y no necesariamente para todos y cada uno de sus individuos. Corán. Ciertamente ha sido siempre propenso a ser sumamente malvado, sumamente necio. Y es por ello que Dios castiga a los hipócritas y a las hipócritas, y a los hombres y a mujeres que atribuyen divinidad a algo distinto de Él. Nota. En otras palabras, a aquellos que actúan en contra de los dictados de su propia razón y de su conciencia. Este castigo, ya sea en este mundo o en el más allá, no es más que una consecuencia directa, como muestra la Lan al-Akiba al comienzo de esta frase, del fracaso moral del hombre y no un acto arbitrario de Dios. Corán. Y es por ello también que Dios se vuelve en su misericordia a los creyentes y a las creyentes, pues Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia.